conversación, un taller tertulia sobre los celos. Entonces, encantado de que estéis todos aquí y de que vayamos a conversar sobre un tema tan polémico por una parte y tan universal por otro. Me imagino que si habéis elegido el tema de los celos es porque pensáis que estáis de alguna manera dentro de ese tema, porque en parte os incumbe o en parte os ha incumbido, ¿no? Yo creo que el celo tiene que ver también con una parte constitutiva de cada uno de nosotros. Entonces, os digo en líneas generales sobre los celos y luego, si queréis, abrimos una rueda de preguntas, una rueda de conversaciones para ver qué es lo que podemos aportar, qué dice la ciencia y qué uno puede opinar sobre este tema. Entonces, los celos no solamente se reflejan puede ser dentro de una psicopatología, como puede ser la depresión, la ansiedad. Los celos relacionados con la violencia de género son muy importantes. En ocasiones, con el alcoholismo, son fuente de innumerables problemas. Pero también podemos hablar de los celos que están reflejados en la literatura universal, como podemos ver ese magnífico Otelo, ¿no? O El camino de Swan, o también la ópera como Carmen. Es decir, que si se habla de los celos es porque de alguna manera todos estamos involucrados en ellos. Ahora bien, lo hacemos de diferentes maneras. No es igual una celotipia, que ahí estaríamos hablando de psicopatología, a otro tipo de celos, que serían los celos constitutivos. ¿El humano por qué tiene celos? El humano al nacer puede tener celos de que el mundo ya existía antes que él. Y también puede tener celos cuando se muere de que el mundo va a continuar después de él. Es decir, que de alguna manera somos deudores de que hay mundo antes de nosotros y también de alguna forma nos fastidia inconscientemente que al fallecer pues todo va a seguir sin nosotros. Es decir, que eso sería quizás la plataforma de alguna manera más fuerte. Después están los celos constitutivos. Los celos constitutivos, ¿de qué hablan? Pues hablan del Edipo. El Edipo se da en el nacimiento y eso quiere decir que hay tres. Para que haya celos tiene que haber una tercera persona, es decir, tiene que haber alguien que nos está observando. El celo constitutivo quiere decir que frente a mi mamá y yo, frente a mi papá y yo, de repente viene un tercero y me dice: oye, que aquí hay normas, que aquí hay reglas, que aquí hay mundo, ponte a trabajar, deja ya tanto de estar con tu padre, que hay más cosas que hacer. Bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si yo era el espejo de mi mamá, de mi papá, y ahora de repente hay un tercero que me dice algo. Si habéis visto el cartel publicitario que os traía aquí, se podía ver una escena de pareja y de repente había un tercero mirando y a partir de ahí ese tercero tenía una suspicacia. Bueno, pues ahí ya estaríamos hablando de un celo de pareja, pero en sí los celos constitutivos no tienen por qué ser negativos. Nos han constituido, nos han traído al mundo y pueden ser totalmente normales. Es decir, que la gradación va a ser imprescindible a la hora de pensar los celos. No puedo pensar única y exclusivamente los celos como una cuestión negativa, porque entonces no acertaría. Evidentemente, yo creo que muchas veces cuando los medios de comunicación se refieren a ellos es muchas veces son muy amarillos y en ocasiones ya se refieren a cuando el drama ha sembrado, ¿no?, la sociedad. Pero tenemos que pensar que el celo también se puede dar aquí. Si ahora miro más a Mercedes que al resto de los de los espectadores, pues uno va a decir, oye, ¿y por qué la mira más a ella? Es que yo no estoy tan bien guapa, no estoy tan bien puesto, ¿no? ¿Por qué tiene más interés en ella que en el resto? Bueno, con esto lo que quiero decir es que celos podemos sentir todos. Y sentirlos es una cosa, y padecerlos es otra. Cuando lo siento, quiere decir que lo he podido nombrar, que lo he podido hacer una pequeña broma, que lo he podido sacar de mí y de alguna manera dibujarlo. Sin embargo, cuando lo padezco, ni siquiera sé que lo tengo. Muchas veces lo que va a suceder es que soy tan celoso que voy a hablar más de aquello que desprecio para no hablar de lo bello que en el fondo siento celo por ese motivo. Es decir, que el celo está muy relacionado
con mi forma de expresarme, está muy relacionado con mi forma de ver el mundo. Celo en sí, si nos vamos a su etimología, querría decir tener cuidado, preservar, ¿no? Ten celo de esto, por favor. Sin embargo, lo hemos convertido o lo podemos convertir en una cuestión muy negativa. Hasta aquí los celos, entendidos así de forma general y con unas nociones un poco como titulares para que uno los pueda pensar de esa manera. Nos podríamos plantear, ¿es lo mismo el celo, son lo mismo los celos que la envidia? No, no es lo mismo los celos que la envidia. Los celos son más civilizados de alguna manera. En la envidia hay una comparación y en esa comparación yo quiero romper el objeto de la otra persona. Es decir, en el celo hay una comparación, hay un tercero que está en cuestión también, pero sin embargo yo me doy cuenta de que en esa comparación puedo ser repercutido o no. En la envidia yo no me quiero parecer ni siquiera a esa persona que estoy mirando, sino que lo que quiero es destruir lo que a ella le hace feliz, destruir su bienestar. Por lo tanto, ya no tendría que ver con los celos, sino que tendría que ver con la destrucción. El celo es diferente y en la envidia sería cuando el niño tiene una rabieta y quería la misma pala y entonces me cojo la pala y la rompo por la mitad. Ahí estaríamos hablando de envidia. Sin embargo, los celos son diferentes, aunque como decíamos al inicio, tienen que ver con una gradación. Tenemos que pensar también que en los celos existe una exclusión. Yo me voy a sentir excluido de una escena en la que me gustaría estar. Es decir, si mañana mi amiga María se va a comer con una amiga suya y entonces yo también quiero ir, no me atrevo a decírselo y ahí siento celos. Si yo soy capaz de incluirme y decirme, oye, que yo también quiero irme a comer con vosotras, ¿me invitáis, por favor? No seáis así. Bueno, pues ahí he superado el celo, ¿no? Ahí he podido trascenderlo, he podido transmutarlo. En ocasiones el celo, los celos también tienen que ver con una admiración que está no elaborada. Es decir, yo envidio tanto a alguien que estoy hablando siempre mal y sin embargo en el fondo existe una comparación, existe un estar a mi lado y hay una admiración que no estoy consiguiendo elaborar, sino ¿por qué voy a hablar tan mal de esta persona y por qué siempre estoy en relación, en comparación? Yo no celo de una estrella de cine, ¿no? Lo que voy a sentir hacia ella va a ser una admiración. Sin embargo, sí que me sucede con las personas que yo tengo a mi alrededor. Eso me produce una suspicacia, un celo, un pequeño malestar. Y lo peor de todo es que en ocasiones ni lo identifico. En ocasiones el celoso quiere doblegar al mundo, pero se siente doblegado por el mundo y no sale. ¿Por qué? Porque si sale y se relaciona y tiene conversaciones con otras personas, es ahí cuando de repente su comparación aparece. Por lo tanto, poco a poco va cercenando todas sus relaciones y se va quedando aislado, se va quedando sin un cuerpo social interesante para su desarrollo, porque se siente de alguna manera minimizado en relación a los otros, en relación a esas personas que él elige para celar. Por otro lado, tenemos que saber que en los celos también existe un deseo en juego. Es decir, en el ejemplo que os comentaba antes, si yo celo de que mis amigos se van a comer y a mí no me han invitado, pues en el fondo era yo el que estaba deseando también ir a comer y tener esa conversación con ellos. Pero ha habido algo en mí que ha hecho rémora y que me ha impedido hacer lo que en ese momento correspondía en una relación sana, de decir, oye, que yo también quiero ir, o si no con ellos, luego hacer una comida paralela con otras personas con las que pueda satisfacer mis ganas de estar juntos, ¿no? Mis ganas de disfrutar de la gastronomía. Por lo tanto, tenemos que pensar que en el celoso hay un deseo que no se reconoce. Si yo puedo pensarlo, que ese deseo
no me lo reconozco y no soy capaz de sacarlo a la luz ni siquiera para mí mismo, eso me va a hacer un bien, porque vamos un poco a ver cuáles son los mecanismos para poder enunciar aquello que me está impidiendo una convivencia sana. Por otro lado, en los celos, que quizás esto es lo más popular, existe un sentimiento de propiedad privada. ¿Qué sucede? Que cuando yo llamo a mi esposa, a mis hijos, a mi marido, bueno, pues en ese mí, si lo pienso, no que estamos juntos y que los dos compartimos un proyecto en conjunto, sino que es mío, que es de mi posesión, es entonces cuando, claro, yo no voy a permitir que mi esposa disfrute con otra persona que no sea yo, porque los pienso como propiedad privada. Entonces, eso también me hace sentirme como excluido de sus relaciones laborales, de sus relaciones amistosas, y lo que voy a hacer entonces para intentar tener una mayor seguridad en mí va a ser coartar todo lo que tiene que ver con mi esposa, mis hijos, mi familia, y por lo tanto no he entendido que todos estamos dentro de un circuito laboral, personal, y que compartimos y todos los días hacemos un nuevo pacto y un nuevo compromiso para seguir conviviendo, sin pensarlo dentro de las relaciones más mercantiles, ¿no? Porque el mí tendría que ver con una relación más bien económica, de propiedad, que con una relación personal, ¿no? Estoy confundiendo los términos de convivencia. Dentro de lo, si ya nos referimos a las relaciones de pareja en sí, bueno, pues el poder pensarlo como un sentimiento de propiedad va a ser una cosa negativa, y también tenemos que saber que caemos en los brazos del lenguaje antes que en los brazos de nuestra madre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en ocasiones padecemos la ideología imperante por nuestra sociedad. ¿Cómo ha salido la ideología? A través de los escritos, a través de los libros. Todos amamos de una manera que está escrita en algún libro, y en este momento la tenemos, ¿no? No nos damos cuenta de ello. Es decir, la ideología está en nosotros, aunque nosotros no sepamos que justo tenemos aquella que nos hace sufrir en ocasiones, y que en otras ocasiones pues puede ser un poco más flexible, y por lo tanto nos va a permitir amar de otra manera. Si pensamos en el mito de la media naranja, que es uno de los mitos fundamentales en los cuales yo no me pienso entero, sino que me pienso por la mitad, y entonces va a ser la otra persona la que satisfaga única y exclusivamente todas mis necesidades y todas mis cuestiones. ¿Qué sucede entonces? Entonces sucede que utilizo a mi esposo o a mi esposa como mi terapeuta, como mi mecánico, como el que me pone los cuadros, como el que me va a tirar la basura, como el que hace la compra, y como absolutamente todo lo que pueda haber. ¿Por qué? Porque pienso que la otra persona tiene que satisfacer todas mis necesidades, ¿no? No se piensa como un producir y un producir juntos, sino que se piensa como un satisfacer y una satisfacción que es exclusiva, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el amor tiende a una cierta exclusividad, y una exclusividad sexual, a una fidelidad que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con un compromiso mutuo que se ha establecido. No obstante, eso no es igual que una exclusividad de las satisfacciones permanentes que una persona puede tener. Cuando eso se da, estamos hablando entonces de dependencia emocional. Dependencia emocional es cuando solamente una persona va a satisfacer las que yo pienso que son mis necesidades. Entonces, si yo necesito única y exclusivamente a esa persona y tiro continuamente de ella, lo que estoy haciendo en ese momento es viciando la relación. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que el celo
se va a hacer más intenso. ¿Por qué? Porque si pienso que aquella persona de la cual yo tengo una dependencia emocional muy fuerte desaparece, evidentemente desaparece la persona que yo soy, desaparece aquella persona que yo pienso que me hace feliz, desaparece aquel proyecto que yo pienso que tenía. Aunque en el fondo tenemos que saber, ¿no? Si hay una dependencia emocional muy fuerte, algo nos está sucediendo para que eso sea de esta manera, ¿no? Es decir, que no estoy pudiendo vincularme con otra serie de personas. Estoy estableciendo una relación que casi podríamos decir que es materno-filial o paterno-filial más que de pareja. Esto sucede en muchas ocasiones. ¿Cuándo sucede esto? Pues sucede cuando se casan y de repente el marido pasa a ser un hijo más, ¿no? Y pasa a ser tratado no como un amante o como un marido, sino que pasa a ser tenido en cuenta con una serie de circunstancias y de características que no son las que le competen. Eso suele suceder muy frecuentemente. De esta manera, claro, sucede que todo se ha transmutado. No ha habido no hay una relación dual, sino que, como podemos ver, esa dependencia emocional de unos y de otros que se han dejado y otros que lo han urdido sin darse cuenta, evidentemente todo esto siempre es todo esto se va produciendo y se va produciendo en las relaciones y en las parejas sin que uno sepa qué le está sucediendo. Muchas veces es el terapeuta el que tiene que decir: esto te está sucediendo, está aquí, has perdido el trabajo. ¿Por qué has perdido el trabajo? Bueno, a lo mejor es que querías estar en casa, a lo mejor es que querías estar en casa vigilando. ¿Vigilando a quién? A ella, a tus hijos, ¿a quién estás vigilando? Pero evidentemente no solamente es que uno no haya tenido habilidades sociales laborales, a veces uno se queda en casa para vigilar a su pareja y lo hace de una manera que lo medio sabe. Entonces los celos desgraciadamente están a la orden del día y son desastrosos para una relación personal y para las relaciones familiares. También hay otro tipo de celos. Pueden ser los celos que pueden sentir los hijos de los padres. Yo quiero ser tan grande como mi papá, ¿no? Fíjate, o yo quiero ser como mi mamá. Y hay veces que uno puede celar. Lo más normal es que uno cele de sus hermanos, ¿no? Los hermanos van a ser las primeras figuras que uno considera iguales y que de repente uno va a decir, pero bueno, ¿por qué lo hace mejor que yo, ¿no? O mi mamá, ¿a quién quiere más? ¿A mi hermana o me quiere más a mí? Y uno dirá, bueno, pues esto pasa en la infancia y ya deja de pasar. No es verdad. Esto pasa en la infancia y muchas veces se traslada a épocas de la adultez muy que uno puede tener 60 años y seguir pensando que mi madre me quería más a mí y me ha dejado la herencia y a él le quería menos. Y entonces yo cuando estoy discutiendo por la herencia, no es la herencia en sí, que también, sino que es que en ese decir, en ese hacer, ya hubo un gesto, ¿no? En el que yo me pienso en relación a mis padres, ¿no? En el fondo tiene que ver con eso también. Por lo tanto, tenemos que saber que los celos nos van a acompañar, que sentirlos es una de las cosas que también nos hace humanos. Ahora, si los padezco, si son muy elevados, entonces me están haciendo una vida muy complicada. Tendría que ponerme en manos de un terapeuta para poder identificarlos y que me hiciesen menos daño. Los celos pueden ser también de los padres hacia los hijos. Hay veces que me da envidia y digo, pero fíjate, mi hijo, qué bien monta en bici. Si yo ahora mismo ya no puedo ni moverme casi. Y qué bien lo hace. Y tengo que, en la educación, lo interesante es que yo pueda identificar eso y dejar que los demás puedan crecer, ¿no? Lo más interesante es permitir crecer al otro. Y hay veces que hay ciertos sentimientos que todos podemos tener, identificados o no, que nos pueden hacer daño y que se dan en las relaciones que yo más tengo a la vista y con las que yo más tengo trato. Es decir, que los celos, la envidia y una serie de emociones que van alrededor
de estas tendrían que ver con cuestiones de la vida cotidiana, con cuestiones de mi día a día, y eso me hace humano, que yo las pueda identificar, me va a poder beneficiar, ¿no? Porque voy a poder salir de ese círculo. Estaba pensando en un caso de terapia de pareja, de una pareja de señores de unos 70 años tienen, que son maravillosos y son encantadores. Entonces, ellos me decían que cada 3 meses o así, ella y él montaban una escena de celos. Y que eso les servía para después poder tener un acercamiento más íntimo. Entonces, era como una cuestión que también le satisfacía, que de repente decía, oye, es que, claro, me pongo guapa y si no me dice absolutamente nada, pues claro, a mí también eso me molesta. Es decir, es lo que os decía antes, que hay un pequeño celo que tiene que ver también con cuidarse, con saber que, oye, que es que yo te veo guapa, y como te veo guapa también te digo, oye, que estás hablando con todo el mundo, ¿qué pasa? Digo, que también, más que el celo en sí, o más que el concepto que hemos visto anteriormente, tiene que ver cómo yo utilizo los celos. Es decir, si yo utilizo los celos para poder después intimar con mi mujer y decirle, oye, ¿qué pasa? Que me estás hablando con todo el mundo menos conmigo, ¿qué pasa? ¿Que a mí no me quieres? Bueno, pues esa conversación y ese montarte una escena de celos, en ese grado y justo en esta pareja, pues era un elemento que ayudaba a la pareja a tener una intimidad. Y es decir, habían aprendido, ¿no?, cómo hacerlo, cómo utilizarlo, y de alguna manera lo aprovechaban a su favor. Muy bien, pues aquí os he dicho un montón de cosas, así que ahora se trata, si queréis, de... ¿Queréis un poquito más de luz? Porque está la tarde ya así, ¿o estáis bien? Estamos bien, estamos bien. Yo creo que yo estoy bien. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Sí se puede. Tú tienes que tener las fotos fatal con la luz de cara, ¿no? Sale ahí. Todos ustedes muy guapos, menos él no se ve. Hay una diferencia entre lo que yo entiendo entre celos y envidia. Para mí los celos es un sentimiento humano que tenemos todos, que está ligado al apego y que es como si dijéramos normal, si no es excesivo. También, por ejemplo, un niño, pues si nace un hermanito, tiene celos del hermanito, pero es normal, porque era el príncipe de la casa y está destronado. Ahora es el otro. Es que, ¿cómo no vas a tener celos? Es malo, ¿no? Y si una persona tiene una pareja y esa pareja se va con otro, pues es que es normal que sienta celos, ¿no? O sea que yo creo que es un sentimiento normal. Pero la envidia, pienso que hay una gran bajeza en el que no es lo normal, es un sentimiento malo, que es malo para ti y malo para el otro, y que implica además bajeza, cosa que los celos no. No los celos son excesivos, si están, hay una causa, los considero normales. Sí. Pero en la envidia no, en la envidia es bajeza y además estupidez, que es un sentimiento negativo para todo el mundo. Es más difícil tratar la envidia que tratar los celos. Los celos se transmutan más en admiración en ocasiones o nos sirven para entender otras cosas y los ponemos siempre en situación y en relación con la vida en general. La envidia es más difícil de tratar porque es un sentimiento que es más interno. Esta ha sido una cuestión de carácter. Tengo muchas amistades en el Recollet, que soy una persona que tiene muy poca paciencia, cosa que es muy importante, quiero tener más que antes, pero no soy envidiosa. Bueno. No tengo envidia, no la siento. Ya si dices que no... Claro, Borges decía que ¿qué país este? España es un país de envidia. Borges decía, ¿qué país este? Cuando algo nos gusta, decimos que es envidiable. En el sentido de que, fíjate, ¿no?, que ya utilizamos esa palabra, que es un término en sí negativo, para referirnos a algo que nos gusta. Es decir, que
nos cuesta hacer ese trasvase, nos cuesta cambiar de lo celoso o de lo envidioso a lo que uno tiene que admirar. Entonces, de sana envidia también. claro, justo, ¿no? Pero, claro, después la reflexión es que si es sana envidia es admiración, pero la envidia en sí no puede ser sana, es admiración. Pero, por eso se dice sana, ¿no? claro, claro. Si estuviera en la mente de todos que la envidia es algo bueno, ya nadie diría sana. Exacto. Si se antepone sana es porque ya se presupone. Le hemos tenido que poner ese primer nombre para un poco poder nombrarla, ¿no? Porque ni siquiera la nombramos. Se dice que España es un país de envidiosos, pero siempre son nosotros, nunca somos nosotros, ¿no? Pero yo creo que va con el carácter, o sea que si tienes eso, como yo por ejemplo no tengo paciencia, pues no la tengo porque no está en mi carácter. Si tuviera la envidia, pues sería envidiosa, porque yo creo que es una cosa que no puedes controlar. Los sentimientos difícilmente se pueden controlar. Bueno, Perdón, no estoy de acuerdo. adelante, por favor. Sentimientos No, hombre, no, porque los sentimientos totalmente se pueden trabajar, pero bueno, controlar, si no estaríamos muy limitados como seres humanos y con poca capacidad de desarrollo. Pero, Claro, tenemos que poder integrarlos, ¿no? Es decir, Pero fusionarlos. sentirlos, si lo sientes, no lo puedes evitar. Ahora que luego lo puedes racionalizar. Eso es como el miedo. Puede ser uno sentir miedo no controlarlo. y sobreponerse. Sí, sí. Por el sentido del deber o Por lo que sea. por lo que sea. el sentimiento puede ser una ráfaga, ¿no? Es decir, de repente me pasa esto y es verdad que ha venido a mí. Ahora, lo que hago con ello, cómo lo gestiono, cómo reacciono, cómo lo elaboro, ya sí que tiene un trabajo. Yo creo que lo interesante que nos pone en juego esta última década es que se habla de las emociones y se habla de poder gestionar las emociones, poder elaborarlas, de tal manera que uno puede tener un determinado carácter, es verdad, pero ahora lo que yo hago con ese carácter ya es una cosa mía, ¿no? Ya es una decisión personal y hay un trabajo que yo puedo hacer, porque si no, estaríamos siempre escudándonos, ¿no? Es que mi madre me hizo así, no, es que mi padre era de esta manera y justo pues yo lo he heredado y ahora qué hago. Entonces tenemos que dejar de echar balones fuera y pensar que es cierto que los sentimientos son humanos y que a todos nos pasa. Ahora, cómo yo renuncio a ciertas cuestiones va a ser lo que me diferencie y va también a hablar de mi forma de civilizarme, ¿no? De mi forma de estar con los demás, de mi humanidad. ¿No hay una pequeña componente de miedo en los celos? O en la pareja, por ejemplo. Inseguridad, ¿no? También. Claro. El miedo habitualmente tiene que ver con esa inseguridad. Porque si, o sea, si yo tengo celos de otra persona respecto a mi pareja, pues es que a lo mejor eso yo pienso que ella pues se va a ir con él o se lo va a pasar mejor con él, a lo mejor porque yo tengo esa inseguridad de que no soy suficientemente bueno para ella, de que no soy lo suficientemente guapo, tal, no sé qué, y va a buscar lo que no ve en mí en otra persona. Sí, tendría que ver con inseguridad, pero no siempre. No, pero- Es decir, esa inseguridad puede estar, pero también está en lo que te decía antes. Hay un deseo que está en juego. Y ese deseo que está en juego está en la persona que mira. Es decir, que cuando tú tienes, cuando alguien tiene celos de otra persona porque la puede perder, también tiene que ver que aquella persona que ha elegido algo te suscita a ti. Es decir, hay una parte de ti o de mí, si mi mujer se va con otro, o yo pienso que mi mujer se va a ir con otro, pues en ese otro al que yo estoy mirando, a mí hay una parte que me gusta. Y digo, es que habla mejor inglés que yo. Es que viaja más. Es que es más guapo y más joven. ¿No? Y esto, pues, tiene que ver con que, además de que a mi mujer puede que le guste, pero en mí también hay un deseo en ese aspecto. También esto suele suceder que las parejas, sobre todo en los adolescentes se ve muy bien, que cuando uno tiene pareja, al final no acaba con él, sino que acaba con el mejor amigo. Es decir, ¿por qué? Porque todos deseamos deseos. Está en juego una serie de deseos que están en circulación. Entonces, muchas veces, cuando yo pongo mi interés en un amigo o pongo el interés en
fulanito, que yo pienso que habla mejor inglés que yo y que viaja más, pues en el fondo también estoy dando lugar a que eso pueda suceder, ¿no? Y es así, es estructural. Yo puedo reconocerme, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a aprender a hablar mejor inglés, pero no solamente, siempre va a haber mejores que uno en algún tema, y entonces tengo que aceptar que eso se puede dar y tolerarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces los celos tienen que ver con la intolerancia al otro. Cuando soy un intolerante, en ese momento también celo, ¿no? Porque yo quiero ser el rey del mundo, y soy el mejor. Entonces, un baño de humildad lo que me permite es que pueda ver a los otros y no cele de ellos, ¿no? Incluso bien canalizados pueden servir para mejorar uno mismo, es decir, tengo celos porque él habla mejor inglés. Bueno, pues a lo mejor me sirve para picarme y empezar a estudiar inglés, por si sé que yo a lo mejor tengo carencias, pues, y mejorarlo, o sea, se puede utilizar de manera positiva. Envidia era cuando yo quiero destruirle. Si al que habla mejor inglés que yo le pongo la zancadilla o le daño el coche, eso es envidia. Pero si yo no le daño el coche y le pongo la zancadilla, entonces son celos. En el envidioso quiero destruirle. En el celoso no. ¿Siempre quiero destruir al envidioso? Sí. Siempre quiero destruir al envidioso o a su envidiado, al envidiado. Al envidiado. Pero el criterio que tenemos sobre los celos es que siempre es negativo. Yo no veo celos positivos. Por eso, como he dicho, siempre es una situación negativa. Por eso la importancia de poder pensarlo en conjunto, para que nos permita. En conjunto siempre es negativa. Claro, pero es que si siempre es negativa, entonces yo no me permito el celo. Entonces, por ejemplo, cuando os ponía el ejemplo, cuando os decía sobre la pareja de personas mayores que se montaban una escena de celos cada 3 meses, no me lo puedo permitir. Yo no lo comprendo eso. Claro. Perdón, yo lo veo divertido. Lo de montar una escena de celos, ¿no? Es que puede ir a un teatro y venderla en un teatro, pero montarla por amor al arte. Bueno, a ver. Con las discusiones que surgen en la pareja. Pero es que las discusiones también son bonitas, forman parte de la pareja. Pero que montar una escena de celos. No puedo, Yo digo no que. entiendo cómo las monta y sale bien la escena, o sea, Bueno, a ver, si pongo los personajes y ya pongo el guión, pierde un poco de espontaneidad. Entonces, es una forma de poder pensar que